Bueno, en la clase de hoy vamos a tomar el periodo histórico que va entre 1930 y 1955. Vamos a ver la historia de la educación en Argentina en ese periodo histórico. Es uno de los periodos más interesantes de la historia argentina y cuando pensamos esta unidad, en función de los procesos educativos que tuvieron lugar y de la fundamentación por los cuales esos procesos educativos se llevan adelante, le pusimos al periodo un subtítulo. Pensamos que la educación entre 1930 y 1955 estuvo abocada, se ocupó, se concentró o tuvo que ver con dos procesos. La educación de las masas, es decir, la ampliación del alcance de la educación elemental y después de la educación secundaria a más sectores de la población, y otro tema que es la preocupación de algunos sectores, de algunos grupos por la defensa de la patria. Entonces, nosotros vamos a desarrollar este periodo que, como todos los que estuvimos viendo, están balizados, quiero decir que inician y terminan con dos eventos macropolíticos. ¿Se acuerdan que nuestro programa está organizado, siguiendo a Narodowski, texto de la unidad 1, por una periodización macropolítica? Es decir, que vamos a parcelar la larga duración o la duración de nuestros temas de la unidad en momentos históricos que nos permiten identificar algunas regularidades. El inicio de este periodo, que obviamente es el fin del periodo que trabajamos en la clase pasada, lo fechamos en 1930 y la finalización de este periodo en 1955. ¿Qué pasa en 1930? En 1930, tal como dijimos la vez pasada, es el primer golpe de Estado. El primer golpe de Estado, un gobierno constitucional que estaba representado en la figura de Hipólito Yrigoyen, que pertenecía a la Unión Cívica Radical y que era la segunda vez que era presidente de la Nación Argentina. Algo que no hicimos cuando cerramos el periodo anterior, en la clase anterior, es explicar o justificar o tratar de entender por qué el golpe, qué fue este golpe de Estado, qué fue esta interrupción del sistema democrático. Tenemos que recordar que Hipólito Yrigoyen había sido presidente por primera vez en las elecciones de 1916 con la aplicación de la ley Sáenz Peña, que había sido presidente durante 6 años, porque eso era el tiempo que duraba una gestión presidencial en ese momento, y que a partir de 1922 había ganado las elecciones otro representante de la Unión Cívica Radical, que era Marcelo Torcuato de Alvear, y que en las elecciones que siguieron había vuelto a ganar Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen debería haber sido presidente hasta el año 1934. Sin embargo, el contexto político y el contexto económico de los años 29 y 30 generaron un clima de ideas y un clima social que hicieron posible pensar que el gobierno constitucional debía interrumpirse y que había que encontrar otra manera de resolver la crisis política y económica. Entonces voy a detenerme un poquito en esta cuestión de la crisis política. El gobierno de Yrigoyen, el gobierno de la Unión Cívica Radical y también en la etapa de Yrigoyen, había tenido alguna serie de actuaciones poco felices para los sectores populares o para las clases medias, al haber reprimido algunas manifestaciones obreras que se habían dado a partir del descontento de algunos sectores sociales con ciertas condiciones laborales. El episodio de la Semana Trágica, aunque tiene una década de diferencia con 1930, había tenido como respuesta por parte del gobierno radical la represión. El presidente Yrigoyen era considerado por muchos, inclusive algunos de su propio partido, como una persona intransigente, personalista y además entrada en edad. Estas características del presidente se pusieron más en evidencia e hicieron generar más dudas porque en el 29, o a raíz, mejor dicho, de la crisis económica mundial que empieza con el crack de la Bolsa de Nueva York en 1939 y alcanza a nuestro país en 1930.
¿A qué nos referimos con la crisis económica mundial? Con una crisis financiera muy grande que comienza en la Bolsa de Nueva York, pero afecta a todos los países que están interrelacionados económicamente, y acordémonos que la Argentina se había incorporado a la economía mundial como un país exportador de materias primas. Por lo tanto, si había crisis en los países que le compraban, esa crisis llegaba a nuestro país. ¿Cómo se expresó en nuestro país? Bueno, por empezar, al alterarse el sistema exportador, el intercambio de importaciones y exportaciones, el Estado vio mermada los impuestos y las tasas que contribuían a formar el tesoro de su presupuesto. Y una de las primeras cosas que pasaron fue, en lo que tenía que ver con los empleados del Estado, la cesación de los pagos de los salarios. También esta crisis económica tuvo como efecto el aumento del desempleo. Entonces, este momento económico difícil que pasó en nuestro país se asoció, se articuló con esta visión del presidente como una persona intransigente en ser un personalista y a su vez entrada en edad, o sea, vieja, para decirlo en términos cotidianos. Y esto hizo que no solamente que un sector, de la sociedad, y ahora vamos a tratar de identificar qué sector puede haber sido el que lideró este movimiento de cuestionamiento al presidente y de cuestionamiento al sistema democrático, haya pensado que la mejor manera de pensar o quienes podían llevar adelante un proceso para que la Argentina saliera de la crisis tenían que ser otros actores políticos. El golpe de Estado entonces es encabezado por representantes de las Fuerzas Armadas, pero no podemos decir que hayan sido por ahí los ideólogos, es decir, acá tenemos que pensar que hay grupos sociales que dudan de la posibilidad del presidente, que no están de acuerdo con las políticas sociales o las políticas económicas del irigoyenismo, y que por lo tanto están esperando la oportunidad para recuperar el ejercicio del poder. ¿Quiénes pueden ser estos sectores? Bueno, si nos ponemos a pensar quiénes gobernaban el país hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, que se acuerdan que dijimos que eran partidos que representaban a la élite, partidos conservadores que representaban a la oligarquía terrateniente. Y si nos ponemos a pensar que esos partidos no volvieron a ganar las elecciones, las 3 elecciones que siguieron a la de 1916, y que estas elecciones fueron ganadas 3 veces por la Unión Cívica Radical, ahí nos podemos imaginar quiénes podían ser actores políticos y actores sociales deseosos de recuperar el poder. Entonces, son estos actores que fueron excluidos por efecto de las elecciones, ¿no? Y por no haber ganado las elecciones 3 periodos seguidos, quienes se sienten urgidos a tomar el poder y parecería que no pueden esperar a que llegue un nuevo periodo electoral. Esta urgencia se la da, o esta sensación de urgencia o la legitimidad de que esto es urgente, la da la crisis económica. La crisis económica hace que se articulen los intereses de este partido político que representa a una clase que no está siendo representada en el Poder Ejecutivo, al menos, y quizás con menos representación en el Congreso. Esta clase que quiere volver al poder hace alianza, estos intereses de esta clase, con las necesidades del resto de la sociedad e incluso de la clase media, que sí estaba representada por la Unión Cívica Radical, de que algo hay que hacer para recuperar el empleo, para que el Estado pueda volver a pagar los salarios, para recuperar la economía. Es en este contexto, es estas fuerzas de la sociedad las que convocan al ejército, o sea, las que piden al ejército que se subleve contra el comandante en jefe, que es el presidente. Y así hay un primer golpe de Estado por el cual se derroca a Irigoyen y asume la presidencia provisional, el general Uriburu, que había sido quien había liderado el golpe de Estado. ¿Cómo cierra este periodo? El periodo cierra en 1955 con un nuevo golpe de Estado, en este caso
Un golpe de Estado que derroca a otro presidente constitucional, que es Juan Domingo Perón, también en su segundo mandato. Los motivos de ese golpe los vamos a ver al inicio de la próxima clase. Nos vamos a centrar ahora en el desarrollo del periodo 1930-1955 para ubicar qué pasó en la esfera de lo político, tanto en la política nacional como en la política internacional, para ver qué pasó en la esfera de lo económico y para ver cómo esto tuvo correlato o vinculación con lo que pasó en el terreno de la educación. Algo que no me quiero olvidar es que nosotros estamos en esta unidad profundizando en la historia de la educación en nuestro país porque por el enfoque de nuestra materia anclamos o vinculamos la historia de la educación física a la historia social, o sea, a la historia educativa, económica y política de la Argentina. Este periodo, 1930-1955, es acompañado, o en este periodo acontecen a nivel internacional dos sucesos bastante importantes. Dos de los tres sucesos más importantes del siglo XX. El primero es la Guerra Civil Española, que fue entre 1936 y 1937. Es una guerra, bueno, como dice su nombre, es una guerra civil, o sea que es una guerra interna, ¿no?, entre facciones de ciudadanos, de habitantes de un mismo país. Ahí quienes se enfrentan son un sector que se denomina los republicanos, que habían ganado elecciones y estaban en el poder, y bajo ese nombre estaban incluidos o estaban representados el Partido Socialista y también miembros del Partido Comunista, y el otro sector con el que se enfrenta son, bueno, los fascistas, los monárquicos, ¿sí?, que son anticomunistas y dan un golpe de Estado inicialmente y al cual sigue una guerra interna entre estos dos grupos al interior de España. ¿Por qué nos importa? ¿Por qué necesitamos hablar de la Guerra Civil Española para entender qué pasa en la educación en nuestro país? Bueno, podríamos decir varias cosas. Primero, la respuesta primera más rápida es que esa guerra civil en la que se enfrentan, vamos a decir, socialistas y anticomunistas, tiene como cierre la derrota de los republicanos, o sea, la derrota de los socialistas, la derrota de aquellos que tenían ideas comunistas y estaban gobernando España. Y estos republicanos, algunos, los que no son muertos, los que no pierden la vida en la guerra, se exilan, se tienen que ir de España y vienen a América. Se exilan especialmente en México y en Argentina. Y si pensamos por qué, bueno, Argentina ya había tenido una inmigración importante española, que la explicamos en el periodo anterior, en la clase pasada, y por lo tanto, aparte era un país que había tenido un origen español, ¿no? Habíamos sido colonia española, entonces era una nación que bien recibía a todo habitante del mundo que quisiera vivir en el sur argentino, y además los españoles tenían muchos de los que se exilaban conocidos parientes familiares en la Argentina. El otro tema por el cual nos afecta o nos importa es porque la llegada de los exilados republicanos traen a nuestro país a los republicanos con sus ideas, es decir, a los republicanos con sus ideas de un mundo diferente, una organización política y social no capitalista, un deseo de que las relaciones entre las clases sociales sean diferentes, y por lo tanto, para los sectores conservadores, estas ideas eran vistas como peligrosas. Entonces, así como en el periodo anterior hablamos de la Revolución Rusa y dijimos que la Revolución Rusa había mostrado, ¿no?, la Revolución Rusa de 1917, que el comunismo no era solo una idea o una teoría que habían escrito algunos intelectuales alemanes o ingleses, sino que era una herramienta para organizar un país de otra manera, diferente a la democracia capitalista, y eso daba temor. Del mismo modo, la Guerra Civil Española y los republicanos llegando a la Argentina elevaron el temor a que esas ideas sobre otro modelo de sociedad posible
de la mano de personas que ya la habían puesto en práctica, podemos decir, en España, atentaran contra el orden democrático capitalista. El otro hecho de este periodo de la política internacional que es importante y nos va a afectar es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que transcurre entre 1939 y 1945 y en el que se enfrentan dos grupos. Por un lado el eje, quien se denominaba el eje, que era Alemania e Italia, y por el otro lado los aliados, ¿no? Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, y contienda en la cual la Argentina se mantuvo neutral casi hasta el final, cuando ya Alemania estaba perdiendo. ¿Por qué nos ocupamos de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, hay varios motivos, pero casi el primero que podemos plantear es que la Segunda Guerra Mundial tuvo ocupados nuevamente a muchos de los interlocutores, o ocupados con el tema de la guerra, a muchos de los interlocutores con los que Argentina comerciaba, y por lo tanto también afectó la economía en nuestro país. Algo que me parece interesante mencionar es que la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial no son hechos totalmente aislados. Los historiadores señalan que en la Guerra Civil Española, si bien fue una guerra al interior de España, cada uno de los sectores en conflicto, cada uno de los sectores que se enfrentaba, tuvo apoyo exterior. Si nos ponemos a pensar, ¿quién les parece que pudo haber ayudado a los republicanos? ¿No? Que era el nombre que tenía el Partido Socialista. Claro, los republicanos estaban ayudados por Rusia, ¿no? Que era un país que había abrazado el comunismo. Y quienes apoyaban a los monárquicos, a los fascistas, bueno, Alemania e Italia. Entonces, con esta ayuda exterior se expresó en herramientas y en armas para la guerra. Y en la Guerra Civil Española, la Fuerza Aérea Alemana puso a prueba sus primeras bombas aéreas, que fue una manera de probar nuevas armas que se pusieron después claramente en juego en la Segunda Guerra Mundial. En lo que tiene que ver con la Argentina, este periodo, 1930-1955, puede ser dividido en dos subperiodos. Es decir, hay dos momentos que se van a diferenciar por el tipo de democracia. Entre 1930 y 1944, los historiadores le dan a este periodo el nombre, algunos lo llaman de restauración conservadora, y otros lo denominan más conceptualmente de democracia restringida. ¿Por qué restauración conservadora? Bueno, si se acuerdan lo que dijimos hace un rato, de quiénes fueron los grupos que dieron el golpe, esos grupos que pertenecían a los partidos conservadores, que representaban a la élite y que quieren retomar el poder para tratar de llevar para atrás las políticas de algún modo, al menos más liberales del radicalismo. Entonces, la denominación restauración conservadora es porque hay un intento de volver atrás en los términos de la ampliación política que había representado la ley Sáenz Peña. ¿Por qué la llamamos democracia restringida? Bueno, ahora vamos a explicarlo en un rato, pero podemos decir que durante ese periodo, 1930 a 1944, la política se llevó adelante, la elección de las autoridades y el manejo de la política se llevó adelante a partir de maniobras fraudulentas, ¿sí? A partir del fraude. Entonces podemos decir que si bien después del golpe se convocó elecciones y hubo presidentes constitucionales, estos presidentes en muchos casos, o en todos los casos, ganaron ejerciendo fraude, es decir, corrompiendo el sistema electoral. El otro subperiodo es el periodo que va entre 1945 y 1955. A ese subperiodo, conceptualmente lo podemos denominar de democracia ampliada, y para decirlo rápidamente, porque después voy a desarrollar un poco más, porque se amplía y se distribuye el ejercicio del poder, otros sectores sociales son representados políticamente, se amplía el derecho a voto a un sector más importante, a otro sector importante de la población. Algunos historiadores le dan también a este periodo el nombre de populismo, ¿no?
considerando que es un tipo de gobierno que gobierna a partir de políticas que intentan cooptar al pueblo a partir de políticas que responden a sus necesidades con la idea de sostenerse en el poder. Quienes dan el golpe en 1930 se proponen reordenar el país. Están arrepentidos del efecto de la ley Sáenz Peña, una ley que fue propuesta por un presidente provisional que pertenecía a este partido conservador, pero a través de la cual pensaban que iban a poder reencauzar las ideas políticas disidentes que se manifestaban en la calle a raíz de los problemas sociales vinculados al trabajo o a la vivienda. Entonces, ¿qué podían hacer si estaban arrepentidos de la sanción de la ley Sáenz Peña? Bueno, una posible idea era derogarla. Uriburu quería reformar la ley electoral, quería cambiar la ley Sáenz Peña, que instauraba la idea de democracia liberal, que es esta fórmula por la cual cada hombre vale un voto, o sea, el voto de todos los hombres son iguales, y por lo tanto todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y su idea y su deseo electoral vale igual. Querían cambiarlo por una democracia corporativa. ¿Qué era una democracia corporativa? Una democracia corporativa es una democracia en la cual, en lugar de que cada persona valga un voto, cada corporación tiene un voto. ¿Y qué son las corporaciones? Bueno, son agrupaciones que se organizan alrededor de una función particular. Por ejemplo, la iglesia es una corporación, los sindicatos son una corporación, el ejército es una corporación, la unión industrial es una corporación, la sociedad rural es una corporación. Entonces, en una democracia corporativa votan los representantes, las cabezas, quienes dirigen cada una de estas corporaciones. Imaginemos que vote el arzobispo de Buenos Aires, el presidente de la sociedad rural, los secretarios generales de los sindicatos. O sea, votan las cabezas, y como estas cabezas de estas organizaciones tienen mecanismos legítimos de elección, su autoridad es aceptada y por lo tanto su decisión de voto debe ser legítima. Entonces, imaginémonos qué diferente que es el ejercicio del poder en una sociedad organizada bajo la premisa de la democracia liberal, es decir, que los votos de todos los ciudadanos valen igual y que se suman uno a uno. Cuanto más se distribuye el ejercicio del poder con la democracia liberal que con la democracia corporativa, ¿no? Pensemos como si fuera hoy. Si hoy el último censo dice que somos 40 millones de habitantes, imaginémonos que los que votan son 20 millones, podemos decir que la democracia liberal instaura la posibilidad a 20 millones de habitantes de votar y decidir las autoridades, mientras que la democracia corporativa tenemos que contar cuántos sindicatos hay, cuántas cámaras empresariales, cuántas sociedades rurales, cuántas fracciones de ejército, y pensar que esos serían los electores. Claramente, una democracia corporativa se restringe el ejercicio del poder. Este es uno de los motivos por los cuales a este periodo lo podríamos llamar de democracia restringida. Sin embargo, otros miembros del ejército que acompañaron a Uriburu en el golpe no están a favor de reformar la ley Sáenz Peña y no lo dejan. Sin embargo, llaman elecciones y utilizan otra manera de limitar el ejercicio del poder, que es a través del fraude político, del fraude electoral. Entonces, Justo gana las elecciones, el general Justo gana las elecciones en 1931. En esas elecciones se abstiene el partido, que fue derrotado por el golpe de Estado, se abstiene la Unión Cívica Radical, y el gobierno que asume tiene como modelo, a diferencia del modelo de la etapa anterior, que tenía como modelo que a Francia e Inglaterra, vamos a por decir la cuna de la democracia liberal europea, este grupo tiene como modelo a Alemania e Italia. O sea, tiene como modelo a naciones que están organizadas a partir de una idea corporativa, de un modelo político fascista, es decir, autoritario y de anulación de las ideas opuestas, pero que estos grupos
les parece o ven como un modelo para sacar a la Argentina de la crisis. Tanto Alemania como Italia, a través de este tipo de modelo de control del ejercicio político y de algún punto de llevar adelante algunas medidas populares en economía y sociales, lograron sacar a sus países de la crisis económica del 29-30 y además, algo muy importante para los sectores conservadores, lograron frenar el avance del comunismo de Rusia al resto de Europa. Es decir, lograron que tanto Italia como Alemania, en principio, fueran países capitalistas, o sea, anticomunistas. Entonces, este temor al socialismo y al comunismo influye en las políticas, del grupo que está a cargo del gobierno. En 1943, el presidente en ese entonces, Castillo, es derrocado por un golpe que da un sector del ejército con otro sector de las fuerzas sociales, y se da el inicio al segundo subperíodo, que es el que se delimita entre 1945 y 1955. ¿Quién gana las elecciones en este momento? Las elecciones las gana un representante de un nuevo partido que que había participado del golpe a Castillo y que pertenecía a una de las facciones del ejército. Esta persona era Juan Domingo Perón, que había sido secretario de Trabajo del gobierno anterior. ¿Cómo gana las elecciones Perón? Por empezar, gana con vigencia la ley Sáenz-Peña. Esta ley, ¿se acuerdan? La ley electoral no había sido derogada. Pero a su vez, Perón gana con el apoyo de varias corporaciones. Acá es algo interesante de señalar, porque las elecciones en las que gana Perón y el tipo de ejercicio de la política, podríamos decir que combina las dos formas de democracia, porque por un lado se rige por los principios de la democracia liberal, que están sustanciando la ley Sáenz-Peña, pero por otro lado, la manera de construcción política que hace Perón es tomando el modelo de la construcción que hicieron Mussolini en Italia, y Hitler en Alemania. Perón gana las elecciones con los votos de la población, pero apoyado por algunas corporaciones. ¿Cuáles corporaciones lo apoyan? Inicialmente el ejército, o sea, el sector del ejército al que pertenece lo apoya. También lo apoya la Iglesia. La Iglesia recomienda, aconseja, los curas aconsejan en los sermones a votar por el peronismo, por Perón, todavía no se llamaba peronismo el partido, ¿no? Y aconsejan votar por esta propuesta, por este candidato, porque Perón les promete a la Iglesia sancionar una ley que obligara a la enseñanza y la educación religiosa en la escuela primaria. Ustedes se acordarán, porque esto lo vimos en la clase pasada, que una de las dificultades que había tenido la sanción de la ley 1420 había sido la discusión por la religión, ¿no? Ahí la discusión entre los católicos y liberales, si había que enseñar religión católica obligatoria en la escuela o no. ¿Se acuerdan que la ley 1420 es una ley neutral desde el punto de vista religioso? Y esta neutralidad en términos religiosos para la educación obligatoria era una espina, ¿no? Para la Iglesia, era una espina dolorosa, no poder enseñar religión católica a todos los chicos que iban obligatoriamente a las escuelas. Quienes habían dado el golpe de Estado en 1943 habían firmado un decreto por lo cual obligaban a la enseñanza religiosa en las escuelas. Y Perón le promete a la Iglesia que si gana las elecciones va a mandar al Congreso un proyecto de ley. Ustedes saben que una ley tiene más legitimidad, una ley votada en el Congreso tiene más legitimidad, por lo tanto más aceptación social, que un decreto firmado solamente por el Poder Ejecutivo. La tercera corporación que apoya a Perón es la burguesía nacional. Es decir, ¿qué es la burguesía nacional? Es el sector del capital que no depositan el capital o que no apuestan solo al sector agroexportador, sino que están pensando en la generación de una industria nacional. ¿Por qué la burguesía nacional? Porque este sector, esta clase
dirigente nacional lo apoya a Perón, porque Perón tiene un proyecto de desarrollo de la industria nacional, porque dentro de ese proyecto de desarrollo de la industria nacional, él ve la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de esa manera evitar que se generen en la Argentina condiciones sociales desfavorables que le hicieran pensar a los obreros, a los trabajadores, que la solución para mejorar su vida y su posición social era una revolución a la rusa, ¿no? Entonces, la burguesía nacional apoya el peronismo, porque apoya a Perón, porque apuesta al desarrollo de esa política industrial nacional. La cuarta corporación que apoya a Perón son los sindicatos, es decir, los representantes de la clase obrera. ¿Y por qué los sindicatos apoyan al peronismo? Bueno, por el mismo motivo que la burguesía nacional. Porque la expectativa es que se genere una industria en las ciudades y que esa industria genere puestos de trabajo y por lo tanto mejoran las sociales de la clase obrera. Podemos decir entonces que el éxito de Perón en las elecciones significó también el ascenso de la clase obrera a la política, al ejercicio de la política, porque este partido político que se va a conformar, que inicialmente es el laborismo, pero después va a ser el partido justicialista con el peronismo, es un partido que va a representar a la clase que faltaba ser representada, que es la clase obrera. Entonces, acá pasa algo bastante interesante del 45 al 55, porque se organiza un gobierno que representa no a una clase social, sino a una alianza de dos clases. A la alianza de la burguesía nacional, que uno podría decir parte de la élite, con el obrero urbano. Y esa alianza, que uno podría decir, se juntaron el agua y el aceite, esa alianza está detrás o se ve entusiasmada por el proyecto industrialista de Perón, pero a su vez esa alianza o ese proyecto industrialista tenía como finalidad, además de sacar a la Argentina de la crisis, evitar la adhesión de los trabajadores al comunismo. Entonces, este periodo del 45 al 55 va a recibir el nombre o conceptualmente la denominación de democracia ampliada. Una de las razones por las cuales decimos ampliada es porque decimos que está representando a una nueva clase social, que uno podría decir la más amplia, la que más población contiene. Y también decimos que hay democracia ampliada porque se sanciona la ley del voto femenino. Creo que lo dijimos la vez pasada cuando hablamos de la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, consagraba el voto secreto, obligatorio y universal, pero la letra chica es que universal era masculino. Ahora, en 1947, en otro contexto, con otra intención y otro apoyo de corporaciones y también con la figura de Eva Perón, ¿no? como esposa del presidente, se sanciona el voto femenino que permite o que incluye o que da la ciudadanía a las mujeres. A las mujeres ciudadanas, ¿no? El voto femenino es importante destacar que se sanciona en 1947, o sea, durante el peronismo, pero es la concreción de una lucha que desde 20 años antes, de la década del 20, venían dando las mujeres socialistas y anarquistas y también movimientos feministas de esta característica política para ampliar el voto a las mujeres y consagrarla ciudadana de primera categoría. Y esta discusión por el voto femenino no quedaba solo encerrado en nuestro país, sino eran discusiones y luchas que también se llevaban adelante en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué otro motivo también hablamos de democracia ampliada? Porque durante el peronismo se produce un proceso que los historiadores denominan de democratización del bienestar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que las políticas económicas y las políticas sociales del peronismo mejoran concretamente y contundentemente las condiciones de vida de los sectores populares. ¿Qué políticas se llevan adelante? Bueno, la política de industrialización, pero también
la sanción de las leyes laborales que limitan la jornada de trabajo, que declaran obligatorio el aguinaldo, sueldo no complementario, que instauran las vacaciones pagas, que proponen que de los salarios de los trabajadores vaya un aporte para obras sociales y para otras esferas de la vida social de los trabajadores. O sea, un montón, casi podríamos decir que las leyes laborales que conocemos y que amparan nuestro trabajo como trabajadores en la actualidad se concretan en nuestro país en este periodo. Bueno, este periodo termina con un golpe de Estado. Después vamos a tratar de pensar y de tratar de entender quiénes dan el golpe, por qué motivos. Lo interesante de mencionar es que este golpe de Estado, que debe denominarse de esta manera, no es una interrupción de un gobierno constitucional, es denominado por algunos, entre esos por quienes lo dan, como la Revolución Libertadora. Es decir, connotando que ese gobierno, que el gobierno de Perón no había sido un gobierno democrático, sino un régimen autoritario.